El momento en que me levanté, su risa se cortó en seco. Ellis acababa de hacer otro chiste, algo sobre maridos de oficina, y todos en la mesa estallaron en carcajadas. Todos menos yo. Yo ya estaba echando mi silla hacia atrás, con cuidado de no tirar la taza de capuchino intacto que tenía delante. Recuerdo haber pensado en lo firmes que estaban mis manos, considerando que todo lo demás dentro de mí sentía que estaba a punto de derrumbarse. Ella no lo notó al principio. Demasiado ocupada sacudiéndose el pelo, demasiado ocupada ajustándose la americana de una forma que gritaba, «Mírame, pero no digas que lo haces». Y él se inclinó hacia ella como si se lo hubiera ganado, como si hubiera ganado un juego que yo ni siquiera sabía que estábamos jugando. 3 personas se giraron para mirarme cuando pasé. Una de ellas, una ejecutiva junior llamada Trina, abrió la boca como si fuera a decir algo, pero la cerró de nuevo. Yo no miré atrás, no hasta que llegué a la puerta de la cafetería. Fue entonces cuando escuché el silencio. Se había derramado sobre el grupo como si alguien hubiera apagado un interruptor. El sonido de las cucharillas golpeando las tazas había desaparecido. Y en ese silencio pude oír una palabra. Su voz, vacilante. «Lowell». No respondí. Salí y dejé que la puerta se cerrara detrás de mí, suavemente. No llovía, pero el cielo parecía a punto de llorar por mí. Esa reunión para tomar café había sido idea suya. «Vamos a reunir más al equipo», dijo hace 3 semanas. Un poco de cafeína y conexión. Yo fui cada vez. Me sentaba a su lado. Sonreía cuando ella sonreía. Incluso me reía cuando no entendía el chiste. Pero hoy yo era solo un fantasma en su visión periférica. Y no era solo su lenguaje corporal. Era la manera en que echaba azúcar en la taza de Ellis, sin preguntar. La manera en que él se inclinaba hacia su susurro, como si fuera ya una rutina. La manera en que su mano permanecía sobre el antebrazo de él durante 4 segundos completos, mientras contaba una historia sobre nuestro perro, pero usando su nombre como si hubiera olvidado el mío. No es que me ignorara, es que me borraba. Y funcionaba, porque nadie preguntó a dónde iba. Nadie me siguió. Caminé 4 manzanas sin saber a dónde me dirigía. Pasé frente a una floristería, frente a una librería cerrada que aún tenía portadas descoloridas por el sol en el escaparate. Solo me detuve cuando mi teléfono vibró. Remitente desconocido. «No estás loco». Ella lleva mintiendo un tiempo. Revisa el calendario compartido. Viernes por la noche. Me quedé mirando el mensaje, luego al remitente, sin nombre, sin foto, solo un número que no reconocía. El calendario compartido. Lo abrí. De repente mis manos ya no estaban tan firmes. Los viernes por la noche estaban bloqueados, cada semana, etiquetados como reunión con cliente. No molestar. Nunca lo cuestioné. Yo solo calentaba sobras y veía repeticiones en la tele mientras ella trabajaba hasta tarde. Pero el calendario tenía archivos adjuntos, al principio ocultos, hasta que hice suficiente scroll, facturas, una reserva de hotel, una reserva de cena para 2. Todo con fechas que coincidían perfectamente. Y entonces lo entendí. Esto no era solo sobre café. No era sobre Ellis haciéndola reír. Este era el inicio de la parte donde todo lo que creía sobre mi matrimonio empezaría a desmoronarse. Silenciosamente, brutalmente y en público. No recuerdo cómo llegué a casa. De verdad que no. Un minuto estaba fuera de Morning Roast mirando ese mensaje. Y al siguiente estaba dentro de nuestro piso, la puerta medio cerrada detrás de mí, los zapatos aún puestos. Me quedé allí en el pasillo como si hubiera olvidado cómo funcionaba vivir en mi propia casa. Todo parecía exactamente igual. Su abrigo en el perchero, nuestras llaves en el cuenco, la vela en la mesa que ella siempre enciende pero nunca termina. Pero de repente, todo se sentía alquilado, como si nada dentro de esas paredes me perteneciera ya, ni siquiera el aire. Me senté en el sofá y abrí de nuevo el calendario compartido. No quería hacerlo.
No quería seguir escarbando. Pero ya sabes esa parte enferma de tu cerebro que necesita saberlo todo, aunque vaya a destrozarte. Esa parte ganó. Las fechas coincidían demasiado bien. Reservas de cenas en un lugar al que yo no podría permitirme ir, ni aunque dejara de pagar 2 meses de alquiler. Una cita para masaje con 2 nombres en la factura. Una cata de vinos. Check-ins de hotel a través del portal de viajes de su empresa, bajo relaciones con clientes. Por supuesto. Todo estaba ahí. Todo, en silencio, en el calendario que yo mismo ayudé a organizar con colores hace 3 años. Ni siquiera supe quién era el remitente. El mensaje ya había desaparecido cuando intenté responder. Borrado, sin historial. Solo el eco de lo que me habían mostrado. Intenté calmarme, repitiendo tonterías como «tiene que haber una explicación» o «quizás sea solo trabajo». Pero ese tipo de negación solo funciona si no has visto ya la evidencia puesta frente a ti, como un mapa hacia tu propia humillación. Casi era mediodía cuando ella me escribió. Zoe. Hey, ¿estás bien? Esta mañana fue raro. ¿Podemos hablar esta noche? Y ya, sin disculpas, sin preocupación, solo una curiosidad distante, como si hubiera derramado una copa en el brunch, no como si hubiera salido en silencio de la vida que supuestamente habíamos construido juntos. No respondí. No pude. Mis dedos flotaron sobre la pantalla durante casi 20 minutos, antes de que finalmente lanzara el teléfono al otro lado de la habitación. Cayó sobre la alfombra y ni siquiera se rompió. Por supuesto que no. Abrí mi portátil después. No había revisado mi correo personal en semanas. Lo usaba principalmente para cupones y accesos a software. Pero cuando inicié sesión, había 2 mensajes nuevos que me llamaron la atención de inmediato. Ambos de direcciones que no reconocía. Ambos con asuntos que me revolvieron el estómago. El primero, deberías ver en qué ha estado metida. Lo siento. El segundo, no quiero hacerte daño. Solo estoy cansado de las mentiras. Mi corazón golpeaba como si quisiera rendirse. Abrí el primer correo. Dentro había fotos. Ella, con esa misma americana Burdeos que llevó el viernes pasado, frente al Hotel Halbridge con Ellis, riendo, abrazándose, besándose, la mano de él en la parte baja de su espalda, sus dedos en el pelo de él, sin vergüenza, sin dudar. Hubo un tiempo en que verla sonreír iluminaba todo mi día. Ahora era como si alguien hubiera prendido fuego a mis entrañas y se hubiera marchado silbando. Cerré el portátil. No podía soportar más, pero mientras me sentaba allí, al borde de nuestro sofá beige, con una barrita de granola a medio comer aún en la mesa de centro, me di cuenta de algo que me revolvió el estómago. Ella ni siquiera intentó esconderlo. El calendario no estaba bloqueado. El hotel no estaba fuera de la ciudad. Los mensajes estaban a la vista. No había intentado cubrir sus huellas porque no pensaba que yo importara lo suficiente como para comprobar nada. Yo no era una amenaza, era ruido de fondo. Eso me destrozó más que cualquier otra cosa. Porque siempre pensé que si alguien engañaba, al menos sentiría suficiente culpa como para ser cuidadoso. Que tal vez, solo tal vez, significaba que todavía tenían algo de miedo a lastimarte. Pero esto era algo peor. Era una completa invisibilidad emocional. Creo que me quedé sentado allí durante horas. No lloré, no grité. Solo seguía haciéndome la misma pregunta una y otra vez. ¿Cuánto tiempo lleva ella yéndose, incluso mientras seguía aquí? No sé qué voy a hacer aún. Esta noche volverá a casa. Probablemente fingirá que no pasa nada. Quizás incluso quiera acurrucarse en el sofá. A lo mejor calentará las sobras de comida tailandesa y actuará como si todavía viviéramos en alguna especie de matrimonio de comedia televisiva. Pero algo ha cambiado en mí ahora. No es rabia, no es venganza. Es algo más callado, más pesado. Y mañana por la mañana ya sé lo que voy a hacer. Ella entró por la puerta como si nada hubiera pasado, como si yo no hubiera salido de aquella cafetería en completo silencio.
como si su mano no hubiera estado sobre el brazo de otro hombre, mientras contaba la historia de nuestro perro como si perteneciera a la vida de otra persona. Entró tarareando, de verdad, alguna melodía pegadiza que seguramente escuchó en el coche de regreso, los tacones resonando contra el suelo, dejando su bolso en la isla de la cocina, como si siguiera siendo la protagonista de su propia película. Yo no hablé de inmediato. Me quedé en el sillón cerca de la ventana, girado a medias hacia la puerta, fingiendo que miraba el móvil. Mi corazón latía con fuerza, no de rabia, sino por la presión de contener todo lo que ahora sabía. Los correos, el calendario, la foto de ella rozando los labios en la mejilla de Ellis como si fuera un viernes por la noche cualquiera. La vi abrir la nevera, servirse un vaso de leche de almendras como siempre, aún descalza, probablemente para evitar las ampollas que le provocaban esos zapatos de diseño que juró que dejaría de usar. Todo era ordinario, espantosamente ordinario. Entonces se giró hacia mí y sonrió. «¡Hey!», dijo con naturalidad, bebiendo su leche como si fuéramos una pareja saludable. «Te fuiste de un humor raro esta mañana. ¿Todo bien?». Ahí estaba. La pregunta. Su tono no era preocupado, ni siquiera suave. Era curioso, como si estuviera preguntando por un atasco en la impresora de la oficina. Fue entonces cuando lo entendí. Ella no estaba confundida. Simplemente no le importaba lo suficiente como para tener miedo. Sinceramente no creía que yo tuviera la capacidad de reaccionar. Ella pensaba que seguía teniendo el control remoto en la mano. Me levanté despacio, pasé junto a ella y abrí el lavavajillas solo para darme algo que hacer. Mis manos necesitaban un propósito. Mi voz estaba demasiado seca para contestar. Pero conseguí preguntar. «¿Qué sueles hacer los viernes por la noche?». Ella parpadeó. Inclinó la cabeza como un gato confundido. «¿Qué? Los viernes», dije, mirándola directamente a los ojos por primera vez. «Los bloqueas en el calendario. Reunión con cliente. Todas las semanas. Solo tengo curiosidad. ¿Qué suelen incluir esas reuniones?». Se cambió el peso a un pie. El primer destello de algo cruzó sus ojos. No era culpa, ni miedo, solo cálculo. «¿Por qué?». Me encogí de hombros. «Recibí un mensaje anónimo hoy. Decía que mirara el calendario». Ella dejó el vaso con cuidado. Demasiado cuidado. «¿En serio? ¿Ahora espías mi calendario?». «No», dije más bajo esta vez. Solo miré. Todo ya estaba ahí. El silencio entre nosotros se tensó como una cuerda de arco. Lo sentía vibrar en mi pecho. Y justo cuando pensé que iba a quebrarse, que admitiría algo, lo que fuera, me dio la actuación de su vida. «¿Sabes qué, Lowell? No me lo puedo creer. Estoy trabajando como loca intentando mantener unido a nuestro equipo, y tú piensas que me estoy viendo a escondidas con alguien solo, porque tomé una copa de vino con un compañero». Se rió, corta y bruscamente. «Increíble». Yo no me moví. Solo la dejé desmoronarse sola. Caminaba por la cocina como una abogada en sus alegatos finales, brazos agitándose, voz alzándose. Soltaba frases como «nunca confiaste en mí» y «siempre exageras las cosas», como si yo no hubiera visto las fotos con mis propios ojos, como si el aroma del perfume de Ellis no hubiera prácticamente entrado con ella al piso. Cuando por fin dejó de moverse, se giró hacia mí y cruzó los brazos. «¿Ya terminaste de acusarme? ¿O vamos a seguir fingiendo que tú eres la víctima en este matrimonio?». Ahí estuvo. Me acerqué al cajón de la cocina, saqué un sobre acolchado y lo dejé sobre la encimera frente a ella. Ella lo miró como si fuera una bomba. «¿Qué es eso?». «Ábrelo». No lo hizo, no de inmediato, pero no pudo evitarlo. Ella siempre tenía que saber. Lo abrió, despacio, y sacó el contenido. Fotos impresas, el hotel, la cena, el beso, una captura del calendario, un recibo con el nombre de Ellis junto al de ella. Su boca se abrió, pero no salió ni una palabra. «No imprimí las peores», dije en voz baja.
No le vi sentido. Su rostro perdió todo el color. Dio un paso atrás, como si la encimera de pronto estuviera demasiado caliente para apoyarse. «¿Quién te dio esto?» «Alguien que está cansado de las mentiras», respondí. «No sé si es alguien de tu equipo o alguien a quien pisaste para conseguir la promoción que creías que este asunto te iba a dar». Abrió la boca otra vez. La cerró. La volvió a abrir. «Esto no es lo que parece». Me reí. Por primera vez en lo que parecieron años, me reí. Pero no fue una risa alegre. Fue seca, amarga, ronca. Nunca lo es, ¿verdad? Nunca es lo que parece. Nos quedamos ahí, los dos, a pocos centímetros, pero en planetas distintos. Ella miraba la evidencia de su propia caída, y yo por fin empezaba a verla sin el filtro de la memoria, de las viejas promesas, de la esperanza. «Ni siquiera notaste que te estaba observando esta mañana», dije. «Tocaste su brazo y contaste mis historias. Nuestras historias. Y cuando me levanté, ni siquiera parpadeaste hasta que ya estaba a medio camino de la puerta. Esa es la parte que me rompió, Zoe. No la traición, la eliminación. Parecía que iba a tablar otra vez, que iba a inventar alguna excusa de último minuto. Pero no lo hizo, porque finalmente vio que no estaba faroleando. «Dormiré en el sofá esta noche», dije, «y mañana puedes empezar a pensar dónde vas a vivir». Asintió, apenas. El labio le tembló, pero no lloró. Supongo que hasta sus lágrimas tenían mejores lugares donde estar. No salió de la cocina de inmediato. Yo fui al dormitorio, cerré la puerta y me senté al borde de la cama, sin siquiera encender la luz. Podía escucharla a través de las finas paredes del piso, el tecleo frenético en la pantalla de su móvil, el golpeteo de la puerta del frigorífico, el crujido de sus pasos de un lado a otro. Se estaba desmoronando, pero en silencio, como si todavía creyera que podía controlar el daño si decía la frase correcta a tiempo. Y, sinceramente, parte de mí esperaba que abriera la puerta, que entrara, se sentara a mi lado e intentara empezar el proceso de reconciliación. No porque lo mereciera, sino porque así es como suelen terminar estas historias que uno se cuenta. Pero la puerta no se abrió. En su lugar, escuché el leve crujido de los cojines del sofá cuando se sentó en la sala, lo suficientemente lejos para evitar una confrontación, pero lo bastante cerca para fingir que la cercanía todavía significaba algo. Entonces llegó el silencio, el tipo de silencio que solo se siente cuando una verdad estalla y toda la intimidad falsa queda hecha polvo. No dormí esa noche, ni un minuto. Me quedé allí con los ojos abiertos en la oscuridad, mirando el ventilador del techo girando, como si en cualquier momento fuera a caerse y poner fin a esta espera absurda. A la mañana siguiente me levanté temprano, antes que ella, antes de lo habitual. No quería estar en el piso cuando se despertara. No quería escucharla fingir un bostezo y actuar como si todavía jugáramos a ser pareja. Así que dejé una nota en la mesa de la cocina, corta y fría. No me hables hasta que tengas claro qué parte de esta historia estás por fin dispuesta a contar con la verdad. Caminé hasta el parque al que íbamos cuando nos mudamos aquí. En aquel entonces era donde íbamos para desconectarnos de las pantallas, sentarnos en un banco, tomar café, observar a la gente y soñar en voz alta. Es increíble cuántos de esos sueños eran míos, solo míos. Me di cuenta de cuántos planes solo se entretenían para mantenerme tranquilo, obediente, con esperanza. Me senté en el mismo banco donde una vez le dije que estaba listo para intentar tener hijos. Ella lloró ese día. Dijo que yo sería un gran padre. Nunca empezamos a intentarlo. Dijo que no era el momento. Mirando atrás, creo que simplemente no quería que yo formara parte de su futuro de esa manera. A las 9, mi teléfono empezó a vibrar. Primero era ella. No respondí. Luego otra vez. Después un mensaje. ¿Podemos hablar, por favor? Dame la oportunidad de explicarlo.
No contesté. Otro mensaje. No es lo que piensas, Lowell. Sé cómo parece, pero no se suponía que significara nada. Por favor, aún así, no dije nada. Mi silencio, por primera vez, fue más fuerte que cualquier discusión que hubiéramos tenido. Pero entonces pasó algo inesperado. Un segundo número me envió un mensaje. Esta vez no era anónimo. Era Ellis. Ellis. No lo sabía. Ella me dijo que estabais separados. No tenía idea de quién eras hasta ayer. Lo siento. Me quedé mirando la pantalla, atónito. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier cosa que ella pudiera haber dicho. ¿Le dijo que estábamos separados? ¿No que estábamos con problemas, sino separados del todo? Eso significaba que ella se había tomado la molestia de reescribir la historia de antemano. Se había hecho la víctima, libre, sin compromiso, disponible. Mi existencia, mi anillo de bodas, mi historia, mi alma, habían sido borrados del relato por ella. Tampoco le contesté a él. Regresé a casa alrededor del mediodía. Cuando abrí la puerta, ella estaba sentada a la mesa del comedor, vestida como si fuera a misa. Pelo arreglado, maquillaje hecho, rostro tenso y cansado. Tenía las manos entrelazadas delante y, junto a ellas, las fotos impresas que había dejado en el sobre. No levantó la vista de inmediato. «No dormí», dijo con una voz más pequeña de lo que jamás le había escuchado. «No comí. No he descubierto qué decir todavía. Dejé las llaves en el cuenco junto a la puerta y no dije nada. No quería ponérselo fácil, pero no le dije que estábamos separados para ser cruel», añadió rápidamente. «Solo no quería explicar todo. Me sentía atrapada. Como si decir que estaba casada fuera hacerme sentir atrapada otra vez». Me giré hacia ella despacio. «Así que déjame entenderlo bien. Te sentías atrapada en un matrimonio donde eras libre de mentir, engañar, reescribir la verdad y luego volver a casa con un hombre que aún creía en ti». Sus labios temblaban, pero yo no había terminado. «No te sentías atrapada, Zoe. Te sentías aburrida. Y en lugar de hablar conmigo, en lugar de intentar arreglar algo, saliste y construiste una versión completamente diferente de ti misma, una en la que yo no existía». Ella apartó la mirada entonces, como una niña a la que regañan, solo que esta vez no había ningún adulto que viniera a rescatarla. «Voy a empacar algunas cosas», susurró tras una larga pausa. «Quedarme con una amiga. Darte espacio». «¿Te refieres a Ellis?», pregunté con dureza, y sus ojos se abrieron como si la hubiera abofeteado. «No», dijo rápidamente. «Dios, no. Eso ya se acabó». Dejé que las palabras quedaran flotando en el aire por un momento, antes de asentir lentamente. «No es espacio lo que necesito, Zoe. Es claridad. No puedes reconstruir algo si ni siquiera reconoces los escombros». Ella se secó la mejilla. «¿Estás diciendo que estás dispuesto a reconstruir?». No respondí, porque no lo sabía. No estaba seguro de si quería reconstruir o si solo quería quemarlo todo y marcharme con las cenizas en el bolsillo. Pero había algo de lo que sí estaba seguro. Ella todavía no había tocado fondo. No de verdad. Y una parte de mí, la parte que alguna vez confió en ella con todo mi corazón, necesitaba ver qué pasaba cuando las mentiras se acababan y lo único que quedaba era la verdad, esa que ya no podría controlar. No hizo la maleta ese día. Dijo que lo haría, que solo necesitaba coger lo esencial y marcharse, pero en lugar de eso, se quedó dando vueltas por el piso, como alguien esperando una llamada de último minuto del gobernador antes de la ejecución. Iba de una habitación a otra, sin hacer nada realmente, tocando marcos de fotos, acomodando cojines en el sofá, abriendo cajones para cerrarlos después. No estaba buscando ropa, buscaba palancas, algo que todavía pudiera usar para atarme emocionalmente, como un hilo que pudiera tirar cuando todo empezara a desmoronarse de verdad. Yo me mantuve en silencio casi todo el día, a propósito.
Necesitaba que ella sintiera el peso de su propia voz, de su propio silencio, de su propia incertidumbre. Ya no conocía su comodidad. Y, por primera vez, sentía que me debía algo a mí mismo. Era nuevo para mí, difícil, pero necesario. Alrededor de las 6, por fin sacó su bolso de viaje del armario. Metió un par de conjuntos, algunos artículos de aseo, un libro que fingía estar leyendo. Lo cerró con la cremallera y se quedó en la puerta del dormitorio, sin mirarme directamente, esperando como si necesitara una señal, un permiso para salir de escena. Como no se lo di, se fue sin decir una palabra. Vi la puerta cerrarse detrás de ella, y por primera vez en meses, quizá años, sentí que el apartamento respiraba. No fue un suspiro de alivio. Más bien fue como la bocanada aguda después de un largo y asfixiante silencio. Me senté al borde de la cama y me di cuenta de lo silencioso que estaba todo. Sin pasos en el pasillo. Sin puertas de armarios golpeando en la cocina. Sin tarareos falsos para llenar el vacío entre nosotros. Debería haber sido liberador. Pero lo único que sentí fue entumecimiento. Esa noche me quedé despierto hasta tarde, revisando cada rincón de su vida digital. No por obsesión, sino por necesidad. Tenía preguntas, y ya estaba cansado de esperar respuestas filtradas. Sus viejos correos seguían siendo accesibles a través del portal de trabajo compartido, aunque probablemente ella ya lo había olvidado. Ahí fue cuando encontré algo que no esperaba. No tenía que ver con Ellis. Tenía que ver con alguien más. El nombre Bryce aparecía en algunos mensajes. Viejos, del año pasado. No había coqueteo explícito, no en la superficie, solo una familiaridad extraña. Reuniones fuera del trabajo, bromas internas. Un mensaje decía: «No puedo creer que te acordaras de ese vino que me gustaba. ¿De verdad prestas atención?». Seguí leyendo. Un comprobante de entradas para un concierto en su bandeja de entrada, de un fin de semana que ella dijo haber pasado en casa de su hermana. Una foto enterrada en un hilo antiguo. Borrosa, pero inconfundible. Su mano apoyada en la pierna de un hombre en un reservado de bar. Una pulsera en su muñeca que yo nunca había visto antes. Fue entonces cuando me di cuenta. Ellis no había sido el principio, ni siquiera el medio. Solo había sido el primero lo suficientemente tonto como para ser captado en una foto. La traición tenía capas, y yo había estado viviendo debajo de todas ellas como un hombre en una casa sin techo, preguntándome por qué me despertaba empapado cada mañana. Quise gritar, quise romper algo, pero no lo hice. Solo me quedé sentado, releyendo cada hilo como si leyera la esquela de la vida que alguna vez creí tener. A la mañana siguiente, ella escribió: «Zoe, estoy en casa de Caris. No quiero que las cosas terminen así. ¿Podemos hablar luego?». No contesté. No todavía. En lugar de eso, llamé a alguien con quien no hablaba hacía más de un año. Mi primo Theo. Era el tipo de persona que no hacía demasiadas preguntas a menos que fuera necesario. Contestó al tercer tono, y cuando le pregunté si podía quedarme con él un tiempo, no dudó. «Trae una bolsa. No hace falta que expliques nada si no quieres». Ese era el punto. No quería explicarlo. No todavía. Solo quería estar en un lugar donde nadie hubiera dicho mi nombre como si fuera una molestia. Donde las paredes no hubieran absorbido cada discusión. Donde el olor del perfume de Ellis no siguiera pegado a los cojines que ella trajo de esa tiendecita el pasado primavera. Le dejé otra nota. Esta era más corta. «Me dejaste hace mucho tiempo. Yo solo estoy poniéndome al día». Cogí un bolso, empaqué lo mínimo y salí. Al pasar por la cocina, miré la mesa por última vez. Allí, medio escondido bajo una revista, había algo que no pertenecía al sobre. Dirigido a ella, no a mí. No sé por qué lo abrí. Tal vez por instinto, tal vez por costumbre. Dentro había una tarjeta de presentación, con un mensaje escrito a mano en la parte de atrás. «Gracias por el fin de semana pasado. Avísame si Chicago es demasiado pequeña para tus secretos. B, sin apellido, sin número, solo una inicial». Dejé la tarjeta en la mesa,
Eché un último vistazo alrededor y cerré la puerta. Y fue entonces cuando me di cuenta de que ella no me había perdido. Había estado apostando a que yo nunca me iría, que siempre sería la apuesta segura, el tonto con el corazón callado y las amenazas vacías. Pero ya no era ese hombre. No era el plan de respaldo. El piso de Theo no era gran cosa. Un dormitorio, suelo que crujía y un sofá que me dejaba la espalda hecha polvo en 20 minutos. Pero, por primera vez en mucho tiempo, me sentí humano otra vez. No había rastros de perfume flotando por el pasillo, ni miradas nerviosas al otro lado de la mesa, ni sonrisas forzadas entre comentarios pasivo-agresivos. Solo silencio. Un silencio tranquilo, sin adornos. Él no preguntó mucho esa primera noche. Él solo me pasó una cerveza y encendió el partido, aunque a ninguno de los dos nos importaba quién jugaba. Creo que entendió que el silencio para mí no era comodidad, era supervivencia. Pero a la mañana siguiente, mientras yo estaba en su cocina con una taza desportillada llena de café tibio, finalmente llegaron las preguntas. Entonces, dijo, apoyado en la encimera, ¿listo para contarme qué infierno te hizo aparecer en mi puerta sin avisar y con cara de perro apaleado? Solté algo entre un suspiro y una media risa, y entonces se lo conté. No todo, todavía, pero lo suficiente. Sobre la cafetería, sobre el calendario, sobre Ellis, sobre las fotos, sobre la tarjeta de alguien llamado B, sobre cómo mi esposa, después de 7 años de matrimonio, probablemente había estado engañándome la mayor parte del tiempo, mientras yo me aferraba a noches de cita y listas de reproducción compartidas, como si fueran pruebas de un futuro del que ella ya se había desconectado. Él escuchó, sin interrupciones, sin juicios. Cuando terminé, soltó un silbido bajo. «Joder», murmuró, «realmente te arrastró por el barro». Asentí. Y yo seguí agradeciéndole el paseo. Theo negó con la cabeza, tomó otra taza y se sirvió café. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo. «Que todavía, en el fondo, esperas que te envíe un mensaje que haga que todo tenga sentido». Y tenía razón, yo no la quería de vuelta, pero todavía quería que dijera algo que juntara las piezas en una imagen que no me hiciera parecer un idiota. Alguna narrativa que hiciera que sus traiciones parecieran un desvío y no una salida definitiva. Pero esa ilusión se rompió antes de que siquiera saliera del piso esa mañana. Porque cuando abrí mi bandeja de entrada, no la personal, sino la del trabajo, a la que aún no me habían bloqueado el acceso, vi algo que no estaba destinado a mis ojos. Una invitación, enviada por accidente, probablemente de uno de sus grupos automáticos de contactos. Asunto, Zoe y Ellis, cóctel de inauguración, New Horizons. Lugar, la azotea del Hallbridge. Fecha, viernes, 7 p.m. Nota: únete a nosotros para celebrar un nuevo comienzo con amigos, colegas y oportunidades. Se me secó la garganta. Lo leí 2 veces. 3. ¿Un nuevo comienzo? Ni siquiera había presentado los papeles de separación. Todavía estaba casada conmigo. Legalmente, emocionalmente, en nombre, en cada archivo y documento de impuestos. Y ya estaba organizando fiestas de cóctel con él. ¿Y tenía la desfachatez de invitarme? No podía dejar de reír. No porque fuera gracioso, sino porque era absurdo, como si me hubiera metido en una versión retorcida de mi vida en la que yo era el chiste, y ni siquiera se molestaban en ocultarlo. No respondí, no le envié un mensaje, no la llamé. En cambio, reenvié la invitación a Theo. Su respuesta llegó segundos después. ¿Vas a ir? Me quedé mirando la pantalla. Mi primer pensamiento fue no. Por supuesto que no. ¿Por qué iba a presentarme ahí? Pero entonces, otra parte de mí se movió. Una parte más pequeña, más fría, más enfadada. La parte que había estado en silencio en esa cafetería y la había visto reír como si yo no existiera. La parte que había leído correos de hombres que solo existían en su vida, porque ella había reescrito el guión. Puede que sí,
escribí de vuelta. Pero no por las copas. Los días siguientes pasaron borrosos. Zoe envió algunos mensajes más, cada uno más desesperado que el anterior. Decía que estaba reevaluándolo todo. Decía que necesitaba tiempo para pensar. Decía que Ellis había significado algo alguna vez, pero que ya no. Decía que nosotros teníamos raíces, historia, y que tal vez nos habíamos apresurado con la separación. Excepto que ni siquiera nos habíamos separado todavía. Ese era su nuevo truco. Intentar pintarse como una mujer confundida, abrumada, perdida. No mentirosa, solo mal orientada. Como si la confusión pudiera explicar un año de mentiras coordinadas y recibos de hotel. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Theo me llevó al evento. No planeaba quedarme mucho. Solo quería verlo, verla, ver cómo se veía cuando la sala estaba llena, y el foco no estaba bajo su control. La azotea del Hallbridge era elegante, moderna, con demasiada gente sosteniendo copas de champán medio vacías y fingiendo que no se juzgaban entre sí. Y allí estaba ella. Zoe, con un vestido plateado que nunca había visto, su pelo recogido hacia atrás, sonriendo con esa sonrisa ensayada que antes pensé que era solo para mí. Ellis estaba a su lado, con ese aire engreído que solo alguien que nunca ha enfrentado consecuencias reales puede tener. Estaban saludando gente, posando para fotos, brindando. Y entonces ella giró la cabeza. Y me vio. Y por primera vez, la primera vez, la vi asustada. No confundida. No culpable. Asustada. Porque, por primera vez, yo no estaba donde ella esperaba que estuviera. No estaba en casa esperando. No estaba dolido y escondido. Estaba al otro lado de la sala, con una copa en la mano de la que no bebía, con el anillo de boda que ella nunca me pidió quitarme. Y ella lo supo. Supo que el espectáculo había terminado. Intentó recomponerse rápido. Eso siempre se le había dado bien. Volver al modo actuación, como si verme en la celebración de su amante no le hubiera sacudido el alma. Pero el miedo en sus ojos seguía ahí, incluso mientras sonreía con rigidez y se excusaba del grupo al que estaba entreteniendo. Ellis también me vio. Su sonrisa se borró cuando entendió hacia dónde miraba ella. Siguió su mirada hasta que sus ojos me encontraron a mí. Vi cómo se le escapaba el color del rostro, como un hombre que se da cuenta de que dejó la puerta trasera abierta y la tormenta ya está dentro. Zoe caminó hacia mí despacio, sus tacones sonando contra el concreto pulido como un metrónomo que contaba hacia algo que ya no podía controlar. Abrió un poco la boca, pero antes de que pudiera hablar, levanté la mano con calma, no con rabia, sino como señal de que debía parar. Y paró. Ahí mismo, en medio de la azotea que había convertido en su nuevo reino. Se detuvo. No, dije, bajo pero firme. No aquí. No ahora. Algunas personas se giraron, reconociéndome. Los murmullos empezaron. Sutiles pero inconfundibles. Una mujer del departamento de diseño me miró, luego a Zoe, luego a Ellis, sus ojos rebotando como una bola de pinball, y casi pude ver la ecuación resolviéndose en su cabeza. El rumor se esparciría como pólvora. Y ese era el punto. Ella intentó bajar la voz. Lowell, por favor, hablemos en privado. Me incliné un poco, lo justo para que sintiera el calor de su error, volviendo a ella como un boomerang. Organizaste una fiesta con el hombre con el que me engañaste. Mandaste un correo a media empresa. Ya no queda nada privado. Parpadeó rápido, su confianza derritiéndose con cada segundo. Ellis dio un paso adelante entonces, como si creyera que era su momento para hacerse el héroe, el caballero de armadura arrugada de lino. «Mira, tío», empezó, levantando las manos como si yo fuera una bomba a punto de estallar. «Yo no sabía, te lo dije. Si hubiera sabido que seguíais juntos, habría...» «¿Habrías qué?», lo interrumpí, girándome hacia él. «¿Habrías esperado a que el divorcio fuera oficial antes de acostarte con ella en una habitación de hotel que reservó con nuestra tarjeta de crédito conjunta?» Se estremeció con eso.
Unas cuantas personas más se giraron. Las conversaciones se detuvieron. Las copas quedaron congeladas en el aire. Y entonces, como si estuviera cronometrado, Theo apareció. No iba vestido para la fiesta, ni chaqueta, ni peinado con gomina. Solo vaqueros, una camiseta negra y una expresión que decía que solo había venido para asegurarse de que yo no me echara atrás. Caminó directo hacia mí, puso una mano en mi hombro y asintió como si fuera otro martes cualquiera. Y entonces lo dijo, la frase que rompió el cristal sobre cada cóctel de la sala. ¿Así que este es el tipo por el que tiraste tu matrimonio? Vaya tela. Se habría podido escuchar caer un tenedor. Zoe palideció más de lo que creí posible en un ser humano. Ellis incluso dio un paso atrás, como si Theo lo hubiera empujado físicamente. La miré a los ojos, de verdad, y lo que vi no fue solo vergüenza, fue derrumbe. Ya no tenía control de la historia. Ya no era la esposa incomprendida, ni la mujer poderosa de carrera tomando decisiones difíciles. Era solo una mujer de pie en las ruinas de una vida de la que creyó que podía escapar haciendo trampas. Respiré hondo. Luego saqué mi anillo de bodas del bolsillo y lo dejé en la bandeja con copas de champán intactas a mi lado. No tienes derecho a reescribir lo que pasó, dije. No puedes cambiar la línea de tiempo, ni recastear al villano, ni borrarme de la historia. Ella miró el anillo como si también la hubiera traicionado. Lowell, espera, susurró, dando un paso más cerca. Aún podemos hablar. Cometí errores, pero nunca dejé de quererte. Di un paso atrás. No me querías. Querías la idea de mí. Tranquilo, confiable, siempre esperando en casa mientras probabas otras vidas para ver si te quedaban mejor. El labio le tembló. No entiendes. Yo no intentaba hacerte daño. Y sin embargo, dije, lo conseguiste igual. Theo y yo nos giramos para irnos. No miré atrás, ni cuando escuché un vaso caer, ni cuando alguien gritó el nombre de Zoe como si fuera a desmayarse, ni cuando Ellis murmuró algo bajo que sonó a disculpa para nadie en particular. Abajo salimos al aire nocturno, fresco, con brisa, y por primera vez en lo que parecían años, podía respirar. Va a llamarte esta noche, dijo Theo mientras caminábamos hacia su coche. Lo sé, respondí. ¿Y vas a contestar? No dije nada por un momento. Luego sonreí, no con amargura, sino con calma, y respondí. Solo si me apetece escuchar otra mentira. Él rió. Ese es el tipo que esperaba que apareciera. Me apoyé en el coche, cerré los ojos un segundo y susurré para mí mismo. Ya no puede reescribirlo, no con este final. Y de alguna manera, eso se sintió mejor que la venganza. Esa noche, ella llamó. Dejé que sonara. Luego llamó otra vez. Esta vez dejó un mensaje de voz. Yo estaba sentado en el sofá destartalado de Theo, con el teléfono vibrando a mi lado, la pantalla brillando con su nombre. El mismo nombre que antes me hacía latir el corazón, ahora solo un parpadeo estático. No reproduje el mensaje. No lo necesitaba. Ya sabía cómo sería. Lágrimas, disculpas, excusas, algo sobre confusión. Quizá una mención a terapia, posiblemente una vaga promesa de que las cosas podrían ser diferentes. Pero yo ya no estaba esperando a que ella cambiara. Yo estaba cambiando, y necesitaba el silencio más que necesitaba su voz. En los días que siguieron, algo en mí empezó a asentarse. No como el polvo, sino como raíces. Por primera vez en años, me despertaba sin esa presión invisible en el pecho, esa que te hace dudar de tu valor antes siquiera de poner un pie en el suelo. Caminé más. Escribí en mi diario. Llamé a mi madre. Recordé cómo sonaba mi propia risa. Zoe volvió a mandar mensajes, largos, párrafos llenos de arrepentimiento, reflexión, desesperación. Decía que la fiesta fue un error, que Ellis ya no estaba en su vida, que no era real, fuera lo que fuera. Pero no respondí, porque todavía no entendía.
La traición no tenía que ver con un solo hombre ni con una serie de malas decisiones. Tenía que ver con la eliminación. Y yo ya había pasado demasiado tiempo intentando convencer a alguien de que me viera cuando ella ya había cerrado los ojos. Una tarde, unas 3 semanas después del evento en la azotea, recibí un correo de una mujer llamada Ria. Trabajaba en informática. Apenas la conocía. Creo que habíamos intercambiado 5 palabras en todos esos años en la empresa. Escribió. Vi lo que pasó en la fiesta. Solo quería decirte que no estabas invisible. La gente lo notó, y espero que estés bien. Me quedé mirando la pantalla un buen rato, luego sonreí. Pequeña, sencilla. Pero era la primera vez en mucho tiempo que alguien me veía, y no solo como un accesorio en la historia de otra persona. Esa semana presenté los papeles, sin drama, sin espectáculo, solo una firma silenciosa en una tarde cualquiera. Los envié, salí del edificio y me quedé en la acera respirando como si la ciudad por fin hubiera dejado de aplastarme. Y entonces pasó algo inesperado. Ria me invitó a tomar un café. No una cita, solo café. Nos sentamos junto a la ventana de una cafetería tranquila en un martes lluvioso, de esos días que antes temía. Pero ahora el sonido de la lluvia era reconfortante. Ella habló de poesía, de su perro, de lo mal que cocinaba. Yo le conté del sofá de Teo y de la lámpara torcida con la que todavía peleaba. Nos reímos. No fuerte, no de manera dramática, solo con sinceridad. Al final de la hora me miró y dijo, «Te ves más ligero». Y lo estaba. No porque encontrara a alguien nuevo, no porque todo se hubiera arreglado, sino porque finalmente dejé de cargar con el peso de la deshonestidad de otra persona como si fuera mío. Meses después, Zoe mandó un último mensaje. Decía que había oído que yo estaba mejor, que esperaba que fuera feliz, que siempre le importaría. No respondí, no porque la odiara, sino porque finalmente entendí que la paz no requiere espectáculo, y que sanar de verdad, no llega cuando la otra persona dice que lo siente. Llega cuando dejas de necesitar que lo haga.